Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la SEMI por invitarme a participar en esta jornada. Gracias también a los asistentes y mil disculpas porque estoy un poco acatarrado y bueno, espero no tener problemas de comunicación, que como hemos visto es lo más relevante para poder compartir reflexión, conocimiento. Mi formación es filosófica originaria y después un poquito más especializado en bioética y en el ámbito también del derecho. Por tanto, la intervención que yo voy a hacer se va a desarrollar en el tiempo que me corresponde en ese marco. Mientras se ha producido antes un rico debate, me hubiera gustado intervenir, pero he visto que había poco tiempo y he preferido esperar el momento. Por tanto, ahora yo creo que diría tres frases que me vienen a la mente. Una de Susan Sontag, Premio Príncipe de Asturias, que como saben tiene una obra preciosa, La enfermedad y sus metáforas, y decía que la enfermedad es el lado oscuro de la vida. Y la luna tiene también sombra, solamente nos fijamos en el brillo. Y es un dato importante, porque, bueno, entre otras cosas, como saben, España es el país que más consume ansiolíticos de toda Europa. Por tanto, esa es una realidad que tenemos que tener presente en todo momento. Una segunda afirmación respecto a la inmediatez, que me parece también una reflexión muy interesante. A la inmediatez, voy a decir una frase provocadora que dice Baudrillard, un sociólogo Jean Baudrillard, que decía: somos una cultura de eyaculación precoz. Ya, de inmediato. Y yo, para mí. Por tanto, ya vamos viendo que efectivamente eso después se traduce en hechos, ¿no? Y en tercer lugar, por no abusar, pues recuerdo una obra de Habermas cuyo título es Ciencia y tecnología como ideología. Esa obra se la dedicó a Max Horkheimer, el autor de Crítica de la razón instrumental, con motivo de su cumpleaños. Y en ese opúsculo, una obra tan pequeña, Ciencia y técnica como ideología, ya anticipaba lo que estaba pasando. Es decir, vamos a ser colonizados por unos valores con carácter excluyente. Y esos valores van a ser productividad, rentabilidad, control, inmediatez, innovación, y nos van a colonizar. Y entonces va a ser difícil, muy difícil realmente, si no hacemos algo, y ya eso pasaba en los años 70, los autores de la Escuela de Frankfurt, para poder evitarlo. Si no tendremos, como Marcuse advertía, el hombre unidimensional, o si no nos encontraremos con eso, que la crítica a la razón instrumental es clave. Y ellos advertían, ¿no? No vamos a extendernos, pero decían, claro, la modernidad que nos enseña la razón, Descartes, ¿no? El cogito ergo sum, la razón nos hace libres. La razón, decían los ilustrados, nos permite liberarnos de miedos, de temores, de angustias. La razón. ¿Pero qué razón? Y esa es la crítica que hacen los autores de la Escuela de Frankfurt. Solamente hemos desarrollado una razón, una racionalidad, la instrumental, la técnica, la económica, pero hemos dejado de lado otras racionalidades que son necesarias, imperiosas, como aquí estamos reclamando, la racionalidad ética, la racionalidad jurídica, la racionalidad estética. Y todo eso al final, pues claro, produce unos efectos y en esas estamos, ¿no? Bueno, entonces, pues para contextualizar, utilizaba una frase de Mario Benedetti en la cual pues estamos en esa situación de perplejidad, ¿no? Que es la que se está percibiendo aquí también, creo, en la sala. Cuando creíamos que teníamos ya unas cuantas respuestas, como nos ha dicho el ponente anterior, pues de pronto cambiaron todas las preguntas y nos han cogido con el pie cambiado. ¿Y ahora qué hacemos de nuevo? Bueno, para abordar el tema de la privacidad, el respeto, la autonomía, la pérdida de control, necesitamos referentes. Y Carlos Romeo Casabona, pues precisamente venía a decir que es la ética y el derecho las brújulas que podemos utilizar para que efectivamente ese progreso técnico, ese caudal tecnológico, no vaya a ser como el río que se desborde, ¿no? Yo vengo de Navarra, de la parte del sur, de la ribera del Ebro, y no se trata de que llueva menos, no se trata de que haya menos agua en el Ebro, pero por lo menos que no se desborde. Y para ello tenemos dos opciones solo. O bien lo que hacemos es ensanchar el caudal, o lo que hacemos es dragar. Pero en cualquier caso lo que podemos hacer es regularlo para optimizar al máximo todas sus posibilidades. Por tanto, tiene que ser eso, optimizar al máximo. Y para eso necesitamos brújulas. Y las brújulas que sepamos hasta ahora no tenemos más que la ética y el derecho. Obviamente sabemos que la innovación tecnológica, no vamos a insistir en eso, pues se encuentra en un momento de plenitud, por así decir, de desarrollo. La IA facilita pues todo lo que hemos visto hasta ahora, diagnósticos, los medicamentos, y parece que es de carácter irreversible. Por tanto, algo tenemos que hacer para poder hacer frente a esta realidad que parece que nos trasciende, por así decir. Los motivos son diversos.
Vivimos, como se ha dicho antes, una especie de fascinación, una especie de encantamiento por las expectativas creadas. Y esas expectativas hacen que, al final, vivamos como una especie de nueva religión, una religión laica, una religión tecnológica, una religión monoteísta, y los algoritmos, de manera metafórica, son como los oráculos, el oráculo de Delfos, y se tornan cada vez más omniscientes, nos dicen todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que saber. Es decir, no importa si la trazabilidad se manifiesta, pero el culto a los algoritmos es cada vez más reverencial y por tanto parecen sagrados, no se pueden ni tocar. No importa si hay cajas negras que impidan que se cumplan esos principios básicos, porque si no, ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién? No todo es luz, como decía Susan Sontag, en la vida. La enfermedad es el lado oscuro de la vida y no todo es luz en el nuevo universo algorítmico. Existe algo que se llama opacidad, que está impregnada de brumas que provienen de intereses muy diversos y de expectativas que llegan hasta las universidades. Hay profesores actualmente muy relacionados con la inteligencia artificial, son rectores que están siendo cuestionados desde la perspectiva ética por no saber muy bien cómo se ha usado ese tema de las citas y de los datos. Por tanto, las expectativas y los intereses son muy diversos y, por supuesto, de las empresas multinacionales, obviamente. De ahí pues la necesidad de entrar en concreto, a mí me han pedido que hable un poquito del riesgo, dónde está el riesgo si hablamos de la salvaguarda de la privacidad del paciente, teniendo presente que la defensa de los derechos fundamentales constituye un instrumento inequívoco de limitación del poder en este caso tecnocientífico. Máximo, teniendo en cuenta que la tecnología siempre va por delante, la técnica no espera la ética. Immanuel Kant, que como saben se celebra el tercer centenario de su nacimiento, ya advirtió en el siglo XVIII que los avances técnicos se anticipan a las orientaciones morales sobre cómo utilizarlos. Es decir, el puñal precede a la conciencia del imperativo categórico, no matarás. Pero, como también decía, tenemos que salir de nuestra minoría de edad, tenemos que aprender, tenemos que atrevernos a pensar, sapere autem, y eso depende de nosotros, y por tanto es un reto que no podemos eludir. ¿Dónde está el riesgo? Pues bueno, en primer lugar, la pérdida de control. La pérdida de control significa que hagamos una mirada retrospectiva. Yo creo que siempre la historia nos enseña a situarnos, a tener un poquito más de perspectiva, y ya que hablamos de Kant, vayamos un poquito a esa época, 1818, con 19 años, Mary Shelley, con 19 años, hija de una filósofa feminista. En 1818 ella escribe, ya se ha mencionado antes, la obra Frankenstein. Y en ella, ¿qué se plantea Mary Shelley? Se plantea la creación de la vida inteligente a partir de materia inanimada, como sabemos, y es un proceso de investigación experimental el que realiza el estudiante de medicina que consiguió crear, con el concurso de la electricidad incipiente, un ser vivo de aspecto humano a partir de cuerpos, de partes de cuerpos que encuentra en los cementerios. Ya en esta obra advierte Mary Shelley sobre el problema del control, del riesgo, de la responsabilidad, y de hecho la subtitula El nuevo Prometeo. Se ha hecho referencia también al ponente filósofo anterior de los mitos, del valor de los mitos para nuestra cultura, ¿no? Acordémonos de Prometeo, que ve que los hombres se matan. Zeus, al crear el mundo, ha hecho que los animales subacuáticos pues tengan aletas y branquias. Los animales terrestres puedan tener pulmones y fuerza para correr y depredar. Las aves pues tienen a su vez plumas para alejarse del peligro. Y los hombres no pueden tener branquias, no pueden vivir en el mundo subacuático, no tienen tanta fuerza como el tigre, no tienen alas, no tienen inteligencia. Y la inteligencia les permite luchar, matar, vivir, y se dedican a luchar, a matar y sobrevivir. Y llega un momento en el que Prometeo dice, ¿qué puedo hacer yo por la especie humana? Y esperando, como sabéis, a que Zeus, su padre, esté dormido, coge la antorcha del fuego con la que creó vida y le otorga el sentido de justicia, que podríamos decir aquí que sería el de la ética de alguna manera, ¿no? Pero ¿cuál fue su castigo? El castigo eterno consistió en permanecer atado a una roca a la espera de que un águila cada día comiese su hígado para que no se pudiera regenerar. Es decir, la lección del mito ya nos enseña que cuidado con la soberbia humana, porque esos poderes no están al alcance de los seres mortales y luego tienen consecuencias. Pues bien, Víctor Frankenstein, el estudiante de medicina,
crea un engendro al que no da nombre, a partir de diversas partes, pero después perdió el control de su criatura. Y de ahí que, con esta obra de Mary Shelley, ya esta obra Frankenstein puede considerarse como una novela que lo es, romántica, gótica, pero ya nos alerta de los riesgos de la tecnología moderna cuando es impregnada por esa ciencia que parece omnisciente, aunque fuera prematura en su tiempo. La obra, por tanto, refleja ya esa inquietud científica, y aunque el mensaje principal que se desprende no es que vayamos en contra o que se retrase el avance de la ciencia, no se puede permanecer ajeno, se necesita asumir las responsabilidades de las creaciones que disfruta. Como señala un filósofo belga, Keukenberg, no debería considerarse, por tanto, como un alegato contra la ciencia o contra la tecnología, en absoluto. El mensaje es otro. Los científicos necesitan asumir la responsabilidad de sus creaciones y, por tanto, sus consecuencias, sin opacidad, con trazabilidad. El monstruo huye, lo han dicho muy bien antes, pero lo hace porque su creador lo rechaza. Es importante tener presente, pues, esta lección para abordar las implicaciones éticas que se derivan. Pero si vamos más recientemente, habréis visto la película de Oppenheimer, el año anterior, un físico, como sabéis, judío, promotor de la bomba atómica, que tras haber contribuido activamente a su creación, preocupados como estaban por si Hitler durante el nazismo conseguía llegar antes, después se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Que si al principio no fue consciente de las implicaciones éticas, jurídicas, sociales que se podían producir, eso no le eximió después de su sentimiento de culpa o de responsabilidad. Por eso la película, como sabéis, que lleva por título El nuevo Prometeo, está basada en una biografía premiada con el Pulitzer, relata eso, justamente el principio de responsabilidad del científico. ¿Cuál es uno de los riesgos también, además del control, que puede producirse? Por ejemplo, como he sabido, de discriminación, y un poquito más rápido en esto. Si volvemos a los riesgos asociados a la actual inteligencia artificial, a su desarrollo, Carmen Artigas, por ejemplo, experta en data, advierte que, bueno, que teniendo en cuenta todo este proceso, de lo que se trata es de evitar que se produzcan prejuicios y que se reproduzcan los prejuicios del pasado. Ese es uno de los riesgos mayores, porque si no, se pueden reproducir sesgos, como sabemos, y por tanto es difícil después discriminar, sobre todo a las poblaciones vulnerables, como se ha comentado, a personas negras, entre otras. López de Mántaras, efectivamente, profesor del CSIC de Inteligencia Artificial, uno de sus promotores, es muy crítico al respecto. Y él advierte de que es preciso integrar diseños éticos y principios en la propia tecnología. Y hay que actuar ad intra, desde adentro, no desde afuera. Por tanto, no se trata de invocar después con carácter reactivo algo que se puede promover desde el principio. Y por tanto no algo ajeno, que eso tiene que ver ya con expectativas, con imposturas a veces, con una perspectiva totalmente voluntarista, pero que no tiene que ver con un compromiso propiamente ético. Y es que podría decirse que los principios, como apuntaba antes, de transparencia y de explicabilidad, al final se traducen en datos, en hechos, en procedimientos, en fines, en resultados. Solo así, de una manera precisa, se podrá ejercer un control eficaz a partir de evidencias, de garantías concretas. Y cuando hablamos de opacidad, precisamente estamos haciendo referencia a esas cajas negras que carecen de capacidad explicativa y de las cuales desconocemos su funcionamiento, porque cuando el algoritmo adopta una resolución es como si fuera un veredicto, es como si fuera una sentencia inapelable, y los algoritmos parecen sagrados, ¿no?, como oráculos, y ahí surgen problemas, riesgos, en la medida en que son muchos los agentes que participan en el proceso de creación, de desarrollo, de aplicación, de implementación. Unos y otros desconocen realmente lo que hace la IA, con los efectos subsiguientes. Y esa actitud no deja de ser un problema, porque claro, después hay que atribuir responsabilidades. Y este es un tema éticamente serio, trascendente, sobre todo por las implicaciones jurídicas que se derivan de él. Volviendo a la historia y volviendo a la literatura, decía Cervantes en el siglo XVI que somos hijos de nuestras decisiones. Y esta frase realmente es lapidaria. Porque realmente, claro, las decisiones que tomamos tienen secuencias, consecuencias que tenemos que asumir. ¿Y qué sucede? Pues que con la evolución de los algoritmos debemos analizar las decisiones que adoptan las máquinas no autónomas, sino autómatas, en las que se han convertido los ordenadores programados por seres humanos.
En realidad, buena parte de las decisiones que nos afectan en la vida diaria son, de una otra forma, respuestas a modelos matemáticos, como decía el chiste, que son programados y entrenados para tomar resoluciones de forma autónoma, supuestamente. El problema que se deriva después es que hay que determinar quién es el sujeto responsable de esa acción ejecutada. Y ante ello, en ese momento nos vemos ante una máquina a la cual no podemos interpelar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo identificamos al sujeto que debe asumir la responsabilidad? ¿Cómo podemos atribuir y distribuir responsabilidades? Claro, habrá que precisar el proceso de generación, de gestión, de utilización, de aplicación posterior que se ha producido en todo ese entramado de decisiones. Pero eso es muy difícil. Y no podemos obviar que, en sentido estricto, la IA no es consciente de lo que hace propiamente. No tiene conciencia la IA y, por tanto, no puede saber, ignora todo lo que puede provocar. Es decir, está programada para registrar datos, para recabarlos, para combinarlos, para procesarlos, pero en realidad no sabe lo que hace. A diferencia de los seres humanos que tienen conciencia e intencionalidad, como decía el ponente anterior. De hecho, Aristóteles habla del lenguaje tiene intencionalidad, no solamente tiene significado, intencionalidad. Y hay que reflexionar sobre sus acciones, sobre sus consecuencias. Podría decirse entonces que los programadores saben qué quieren hacer con la IA, o mejor dicho, saben lo que quieren que la IA haga por ellos. Y para eso crean algoritmos, asignan los objetivos específicos, delegan en la inteligencia artificial la tarea subsiguiente que ésta ha de acometer. Pero en realidad, si hablamos con rigor, no siempre conocen concretamente qué tipo de actividad está realizando la IA en cualquier momento. Y no siempre pueden explicar lo que hizo o cómo tomó su decisión. Es decir, nos movemos en un margen de incertidumbre. Por tanto, es preciso advertir que cuando se habla de sentidos de sistemas autónomos, no son autónomos. Habría que hablar de artefactos autómatas, que no es lo mismo. En realidad, los autómatas no pueden decidir por sí mismos qué deben hacer. De ahí que carezca de sentido dejar en manos de ellos decisiones que afectan a las vidas de las personas sin tener en cuenta sus expectativas. De hecho, lo apropiado sería, como dice López de Mántaras, que los ingenieros que participan en estos procesos firmen una especie de juramento hipocrático de buenas prácticas para evitar que se produzcan sesgos y que no se hagan propuestas genéricas que son inválidas, porque después hay que buscar responsabilidad en las instituciones. Clark es también taxativo al respecto. Dice, hemos iniciado un proceso que se antoja irreversible y tenemos que evitar las consecuencias, como hizo como hizo Crick y Watson con el genoma, hablando del ELSI y creando la entidad de implicaciones éticas, legales y sociales, precisamente la sección ELSI, antes de que el proyecto Genoma se desarrollase para evitar después que pasara lo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay que advertir y prevenir las consecuencias negativas que pueden generarse con ese potencial. Clark utiliza una metáfora muy significativa y dice, fíjense, somos dependientes como lo fueron los conquistadores españoles que llegaron a una nueva tierra y no pudieron volver atrás. Y si no podemos hacer que esta nueva tierra funcione con seguridad y justicia, tampoco nosotros podemos volver atrás. No podremos volver atrás. Y no quiero abusar del tiempo, vamos a entrar ya para ir terminando en el marco jurídico. ¿Qué podemos hacer? Tal vez una posibilidad menos arriesgada sea, siguiendo las instancias de la Comisión Europea, establecer un marco ético y jurídico y a partir de ahí aprobar una ley como se ha aprobado con todas sus limitaciones. ¿Por qué? Porque en otros lugares, como en Estados Unidos, sabemos que el peso de los intereses económicos y empresariales son mayores. Y en China las iniciativas corresponden al gobierno. Si queremos respetar la cultura de los derechos humanos, el camino a seguir es eso, proteger los datos personales. De ahí la creación de una ley, el pasado 21 de mayo, que va a ser desarrollada en los próximos meses y que está destinada a armonizar las normas sobre IA con el objetivo de favorecer y desarrollar sistemas que sean seguros, que sean fiables en la Unión Europea. La ley será desarrollada, ratificada en octubre y noviembre y a partir de esa época, de ese momento, las empresas tendrán tiempo para introducir otros aspectos y tener en cuenta sus aplicaciones. En cualquier caso, lo que nos interesa es que la ley quiere vigilar de cerca los usos de riesgo, prohibir aplicaciones peligrosas, identificar contenidos generados con el fin de advertir esos riesgos. La decisión del Consejo de Europa ha sido restringir, por ejemplo, al máximo
el reconocimiento biométrico, los usos discriminatorios de la IA y especialmente esos sistemas en tiempo real o en establecimientos, en espacios públicos. Obviamente, si hay autorización judicial, si son casos de inseguridad, es distinto. Y la IA generativa también se trata de limitar que el chat GPT-4, etcétera, pues que tengan a su vez principios de transparencia sin opacidad para evitar que puedan producir equívocos con imágenes, con datos personales, etcétera. En última instancia, voy terminando, la ley pionera en el ámbito internacional trata de vigilar los usos de riesgos, prohibir las consideradas aplicaciones peligrosas e identificar los contenidos generados por la IA para que los ciudadanos puedan sentirse más seguros. Gobernar la IA va a ser fundamental, por lo menos intentarlo, para evitar que tengamos mayores problemas, ¿no? Pero en nuestro caso más próximo, yo formo parte de un comité de ética asistencial del Hospital Universitario de Navarra, pues también me siento próximo a vosotros en el sentido de que puede ser también útil, como hemos visto, con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero tiene también sus utilidades y sus posibilidades pues, para el diagnóstico, etc. En cualquier caso, hablando de riesgos, el riesgo está en que la transformación digital no puede ser ajena a la protección de los derechos fundamentales, que es el estamento, el entramado que rige en todos los estados de derecho en los cuales existe libertad, porque la ciencia, la tecnología, como se ha visto antes, no son éticamente neutrales y tampoco los desarrollos tecnológicos se caracterizan por su imparcialidad o por resultar inocuos. Sería ingenuo pensar de otro modo, amén de peligroso. Conclusión, ya para finalizar y termino, realmente bueno, hay un problema que es la reidentificación. Yo recuerdo que en el Departamento de Derecho nos llegó al comité una consulta sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación sin tener que volver a pedirles a los pacientes el consentimiento informado, habida cuenta que eran datos anónimos. Bueno, el anonimato es algo que ahora ya no está tan fácilmente preservado. Es decir, a veces hay usos secundarios y por tanto es muy peligroso no tener en cuenta el riesgo que puede haber porque esa garantía de anonimización ya no existe. Es decir, de una manera indirecta se puede reidentificar sujetos a partir de datos de carácter personal y las posibilidades son muy altas. Aquí yo no sé exactamente dónde proviene todo el mundo, pero si alguien dijera, bueno, pues sin dar nombres, pero hay una persona que viene de Pamplona y que es, bueno, me falta poner el nombre y el dato, ya sabéis que soy yo, por tanto, de manera indirecta se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Es decir, el derecho a la reversibilidad se convierte prácticamente en una especie de entelequia y las garantías constitucionales están para cumplirse, por tanto, no para que se apliquen de forma ilícita. Es decir, cuidado con la privacidad e incluso hasta con el consentimiento. El consentimiento informado puede ser, ya sabemos que es una batalla, un caballo de batalla en los centros, que se tiene que ser específico, preciso, amplio, genérico, ha de referirse con claridad al alcance y consecuencias que se derivan del tratamiento de datos. De otro modo, el consentimiento se convertiría en una especie de carta blanca que comportaría el descontrol de flujos de datos personales y equivaldría a evidenciar la inoperancia del sistema de protección que se ha habilitado supuestamente para tal efecto. Concluyo. Los pacientes deben contar siempre, por tanto, con la seguridad de que se cumplan determinadas garantías jurídicas cuando se procesan sus datos personales. De ahí de evitar que esos datos puedan caer en manos de terceros con los riesgos subsiguientes, tanto de violación de intimidad personal como a la hora de evitar el lucro eventual derivado de su manejo ilegítimo. Y también habría que decir que los miembros de los comités de ética también tenemos que ponernos al corriente a este respecto, también los comités de investigación e incluso los usuarios de los servicios sanitarios conviene que se familiaricen o que nos familiaricemos para ser conscientes de los riesgos, porque si no, no vamos a exigir algo que después tampoco estamos en condiciones de poder aportar. Mil disculpas por el tiempo. Gracias.